Buenos días. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que tiene como propósito acercar nuestra Administración de Justicia a la ciudadanía con temas relevantes y de interés jurídico para nuestra comunidad académica y jurídica. Saludamos en este momento a los tribunales que se encuentran conectados y están recibiendo la transmisión de este espacio, así como a los demás despachos judiciales del país. Igualmente, agradecemos a todas las universidades, estudiantes y profesionales que en este momento nos acompañan vía streaming por medio de nuestra página web www.consejodestado.gov.co o a través de la página de la rama judicial www.ramajudicial.gov.co. Asimismo, a quienes nos siguen vía Twitter. Los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas sobre el tema a través de Twitter o al correo conferencias@ramajudicial.gov.co. Hoy, en nuestra videoconferencia, se desarrollará el tema Juzgamiento de los diferentes tipos de acto administrativo a cargo del magistrado de la sección cuarta del Consejo de Estado, doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Hace la presentación el presidente de la corporación, doctor Luis Rafael Vergara Quintero. Buenos días a todas las personas que a esta hora nos ven a través de nuestra página web. Bienvenidos a su espacio el Consejo de Estado en línea, de cara al país, que busca acercar a esta corporación con la ciudadanía y que estamos transmitiendo 2 veces al mes por el sistema de las videoconferencias. En el día de hoy nos acompaña el magistrado de la sección cuarta del Consejo de Estado, doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, quien nos hará una disertación sobre el juzgamiento de los tipos de actos administrativos. Doctor Hugo Bastidas es abogado de la Universidad de Nariño, centro del cual ahora también es profesor en materia de posgrado. También obtuvo un título de especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Por más de 20 años se ha dedicado al estudio y a la aplicación de temas propios del derecho público y en especialmente del derecho administrativo. Ejerció como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y durante los últimos 8 años fue promovido al Consejo de Estado y fue asesor de la Gobernación de Nariño, litigante y profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana. Doctor Hugo, es un honor y un placer hacerle esta presentación. Buenos días y tiene usted el uso de la palabra para su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por esa presentación y por la invitación que me ha hecho a participar en este importante programa que organiza el Consejo de Estado para divulgar el pensamiento jurídico de los magistrados, los criterios que generalmente se toman en consideración y en cuenta al momento de resolver la multitud de contiendas que este cuerpo tiene que hacer diariamente. En efecto, yo he preparado el tema del juzgamiento de los diferentes tipos de actos administrativos, que me parece que tiene muchas aristas que me gustaría comentar, analizar con todos ustedes, con toda la audiencia, y para ese efecto les voy a comentar sobre los elementos jurídicos básicos de un ordenamiento jurídico, la ley, la sentencia y el acto administrativo. Hablaremos de las diferencias entre estos actos administrativos generales o reglamentos y los actos administrativos particulares. Hablaremos también de los elementos del acto y los vicios del acto a partir de las normas que en Colombia rigen la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hablaré de la diferencia entre la nulidad y la inexequibilidad. Hablaremos de los reglamentos, la importante función reglamentaria del gobierno.
Hablaremos luego de los efectos SNUNC, a partir de ahora, de las sentencias de nulidad de los reglamentos. Les contaré acerca de cómo, definitivamente, al dictar un reglamento, no es viable pensar, por ejemplo, en el famoso derecho de defensa y una incompatibilidad, vicios tradicionales del acto administrativo y el reglamento. Luego abordaré el tema de los actos administrativos particulares y concretos, las clases de actos, y estudiaré un poquito el tema de la acción de nulidad y el restablecimiento del derecho. Haré una crítica justamente al modo como se examina o se aborda en las sentencias judiciales la cuestión del restablecimiento del derecho, sobre todo en materia de reintegro de empleados públicos, y finalmente presentaré unas conclusiones. Ese es, en síntesis, el panorama de la conferencia que me voy a permitir dictar o dar o compartir hoy con ustedes. Yo necesito, para iniciar la exposición, dejar bien claro que no hablo de ningún modo a nombre de la sección cuarta, ni siquiera, obviamente, a nombre del Consejo de Estado. No es eso el carácter de estas conferencias. Más bien, los magistrados que intervenimos en estas pláticas, obramos como unos profesores, como personas que conocemos por razón de nuestro trabajo estas materias, pero ejercemos fundamentalmente el derecho de libre opinión, libre pensamiento y libre cátedra. Pero no tenemos, y insisto en esto, no tenemos, o por lo menos yo no tengo, no me han conferido la vocería oficial, institucional del Consejo de Estado o de la sección cuarta, a pesar de que hablaré cosas del Consejo de Estado y de la sección cuarta, pero desde una perspectiva meramente académica. Bien, me gustaría iniciar el tema que he propuesto comentándoles que hay definitivamente una confusión, noto yo, una gran confusión respecto de los efectos de las sentencias de nulidad, tanto en la doctrina judicial del Consejo de Estado, en la academia y entre los usuarios de la Administración de Justicia. No suelen a veces entender por qué ciertas sentencias tienen unos efectos distintos a otras a partir de una misma institución que pudiera ser la nulidad declarada por los jueces de estos actos jurídicos que produce el Estado. Y así, en ese sentido, por ejemplo, hay un grupo de doctrinantes o de jueces o de sentencias que dicen que las nulidades o la nulidad de la sentencia en todos los casos es a partir de la expedición del acto administrativo, es decir, un efecto STUNC desde entonces, desde cuando se dictó el acto administrativo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la expresión nulidad implicaría una invalidez desde ese mismo momento en que se dicta el acto administrativo. Otros, en cambio, aducen que las sentencias tienen efectos a partir de la sentencia de nulidad, tendría un efecto a partir de la expedición de la sentencia. Es decir, sería una sentencia de efectos SNUNC a partir de ahora. Que dicen este grupo que no se puede entender que el acto administrativo haya resultado inválido sino a partir de una declaración judicial. Antes de que el juez declare la nulidad del acto, toda la comunidad ha venido pensando y estimando el acto administrativo como válido. Además, como se sabe, los actos administrativos están gobernados por la famosa presunción de legalidad, y la presunción de legalidad implica o entraña la aceptación
de que se dictó el acto administrativo con total validez y que solamente cuando el juez hace el examen correspondiente y concluye o deduce que el acto es nulo, debe entenderse el efecto de la nulidad. Es importante este problema en cuanto que implica el estudio de las situaciones jurídicas consolidadas o lo que también se conoce como derechos adquiridos y tiene que ver con el modo como entonces repararíamos los daños sufridos por quien ha sido víctima de un acto administrativo que nace con la presunción de legalidad y posteriormente un juez lo declara inválido o nulo. Eso es, grosso modo, el propósito, el objetivo de estas conferencias, o de esta conferencia en particular. Despejar algunas dudas o sembrar más inquietudes de las que ya hay sobre esta cuestión relacionada con el efecto de la sentencia a partir de cómo, de qué manera debemos asumir el juzgamiento de los actos administrativos según la clase de acto administrativo, la estirpe del acto administrativo. Bien, yo debo inicialmente conversar con ustedes acerca de una cuestión muy sencilla, muy elemental, pero básica, y es que en un ordenamiento jurídico por lo menos reconocemos tres elementos, digamos, o tres actos jurídicos esenciales, sin los cuales no podría funcionar el ordenamiento jurídico, tal como lo conocemos. Esos elementos son la ley, la sentencia y el acto administrativo. Eso tiene que ver nítidamente con la tradicional división del poder público en tres grandes ramas o en tres grandes funciones: la legislativa, la administrativa o ejecutiva y la judicial. Como ustedes saben muy bien, partimos de ¿qué puedo decir?, de un mito, de una creencia que nos permite concluir que viviríamos siempre en libertad, que nuestras garantías individuales, que nuestros derechos fundamentales o que los derechos humanos, en el lenguaje de los derechos humanos, estarían siempre garantizados siempre que haya una división del ejercicio del poder público en esas tres grandes funciones o tres grandes ramas. Un poder haría la ley, otro poder dictaría las sentencias y otro poder estaría a cargo, digamos así, de la administración, de la ejecución de las leyes en orden no solamente a cumplir la función administrativa clásica, sino también en orden a prestar o ayudar a prestar los servicios públicos básicos para dar prosperidad o para dar satisfacción de las múltiples necesidades de la comunidad. Bien, yo quiero recordar, porque es indispensable para avanzar en esa conferencia, definiciones sencillas de estos tres grandes elementos del ordenamiento jurídico, de la ley, de la sentencia y del acto administrativo. Para concluir, una cosa que los profesores de Derecho Administrativo siempre han concluido, y es que definir el acto administrativo resulta más difícil que definir la ley y que definir la sentencia. La ley está definida entre nosotros por el artículo 4 del Código Civil, código al que tendré que aludir continuamente en esta conferencia. El Código Civil la define y dice que es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional, pero nos da un dato básico para la definición del acto jurídico llamado ley, y es el carácter general. ¿Qué es esto del carácter general? Pues el carácter general es nada menos y nada más que la ley se dirige
a un abstracto, a un conglomerado, a un número indeterminado de sujetos jurídicos responsables de cumplir la ley, no identificados de antemano, al abstracto de la población. Y al abstracto de la población, de la comunidad, de la sociedad o de las autoridades, según el caso, la ley, mediante juicios de tipo normativo, manda, prohíbe, permite o castiga, en abstracto. Esa definición es importante, clave, para luego entender cómo operan también actos administrativos que se parecen a la ley. En cambio, la sentencia, todos más o menos tenemos una idea de la sentencia, en el sentido de que no solamente es el acto jurídico por el cual el juez, el Poder Judicial, resuelve un conflicto de intereses, sino que la sentencia resulta ser, como dice, por ejemplo, el autor Donofrio, un acto jurídico que establece la certeza de la existencia de voluntades concretas de la ley, nacidas incluso antes de la decisión misma. Me gusta esta definición. La sentencia establece la certeza de la existencia de voluntades concretas de la ley. Estas voluntades concretas de la ley quizá hayan nacido antes de la decisión judicial. Lo que hace el juez es reconocerlas, declararlas, consignarlas en favor de sujetos jurídicos, ya no en abstracto, ya no a un conglomerado, sino a sujetos jurídicos plenamente identificados, plenamente particularizados, que no son otros que las partes del contencioso, las partes del litigio. Esa es la definición tradicional de una sentencia. El influjo del derecho civil es muy fuerte todavía y permea todos los demás ámbitos jurídicos. La filosofía que envuelve muchas categorías jurídicas diseñadas en el Código Civil es la filosofía con que solemos ver también lo contencioso administrativo o el derecho administrativo. No se ha podido desprender del todo de esa filosofía, de ese espíritu civilista en muchos aspectos. Por ejemplo, uno de esos es justamente la sentencia, porque estas definiciones de sentencia que encontramos mayormente en la doctrina son definiciones relacionadas con la sentencia que se dictan en ámbitos de derecho privado, que dicta el juez civil, el juez que tiene que resolver las pretensiones que un ciudadano A le formula contra un ciudadano B para que sean resueltas conforme a reglas de derecho civil o derecho comercial o de derecho privado. Pero eso es una cosa un poco diferente más bien, cuando el juez tiene que resolver no sobre pretensiones particulares, sino sobre pretensiones en las que está envuelto el derecho administrativo, envuelto el interés público, envuelto el interés general, es decir, el derecho público del Estado. No puede tener la misma connotación. No pueden no nos pueden servir siempre las definiciones de sentencia que traen los códigos de procedimiento civil o que trae la doctrina civil que estudia la sentencia para estudiar la sentencia de lo contencioso administrativo. Pero yo quiero subrayar hasta aquí dos cosas. Mientras que la ley fija un juicio normativo en abstracto, la sentencia ha particularizado ese juicio normativo abstracto a un caso particular y concreto. La sentencia tradicional. Eso es lo que ha hecho. Si la ley ha dicho que quien reúna ciertas condiciones tendría derecho a una pensión de jubilación en abstracto,
La sentencia en un contencioso específico ha dicho que esas condiciones se aplican en particular de B y le reconoce a B la condición de pensionado porque quizá antes el operador de la ley, el administrador de la ley, no le quiso conceder en instancias generalmente de tipo administrativo. Fíjese entonces, la sentencia viene a crear de alguna manera o a reconocer una situación particular y concreta. Entonces tenemos por lo menos dos categorías más o menos despejadas. La ley, que crea las situaciones generales, abstractas, impersonales, las situaciones jurídicas, y la sentencia, que en un momento dado, por un litigio previo, por un conflicto de intereses previo, particulariza, concretiza esas condiciones abstractas respecto de un sujeto jurídico determinado y lo que era abstracto lo torna concreto para reconocerle así el derecho a un sujeto que deviene, en todo caso, de la ley. ¿Y qué pasa con el acto administrativo? ¿Cuál es el papel del acto administrativo entre estas dos categorías? La categoría de la ley y la categoría de la sentencia. Bueno, por ejemplo, traigamos una definición de un doctrinante que puede ser Sanovini, que nos va diciendo lo siguiente. El acto administrativo es un acto que tiene que ver con las declaraciones de voluntad, de deseo, de conocimiento, de juicio, realizado por sujeto de la administración pública y en ejercicio de la potestad administrativa. Esa es una definición bastante importante, bastante completa de lo que sucede en la administración cuando dicta los actos administrativos, en cuanto que la administración expresa una voluntad, pero es una voluntad, no la misma voluntad que los particulares defienden a ultranza en el derecho civil. Eso ya va siendo una cuestión importante de aclarar. En el derecho civil lo importante es la voluntad de las partes expresadas en un contrato, en un testamento. En el derecho público, la voluntad de la administración no es una voluntad autónoma, es una voluntad derivada de la potestad administrativa. La potestad administrativa está regulada ampliamente por el derecho administrativo, por la regulación. Solamente puede hacer la autoridad lo que le está permitido por la ley. De modo que esta declaración de voluntad administrativa que envuelve un acto administrativo no puede ser vista ni mirada con la misma óptica como se mira la voluntad expresada por un particular respecto de otro particular en un contrato, por ejemplo, regido por el derecho privado. La ley, en Colombia hubo un momento en que incluso, si mal no recuerdo, hubo una ley que se atrevió a decir lo que era acto administrativo y dijo que el acto administrativo era una declaración de la voluntad de la administración en la que intervenía la inteligencia de la administración y era capaz de producir efectos jurídicos. Cuando estos efectos jurídicos eran abstractos, impersonales y generales, estábamos frente a un acto administrativo general. Y si la declaración de la voluntad administrativa en la que interviene la inteligencia de la administración producía efectos jurídicos particulares y concretos, estábamos frente a un acto administrativo de carácter particular y concreto. Esta definición se hizo para justamente hacer una diferencia entre el acto administrativo y el hecho de la administración. ¿Por qué? Porque se decía, por la misma ley, que el hecho de la administración, en cambio, es una conducta de la administración, ya no una declaración de la voluntad de la administración, sino una conducta de la administración en la que no tendría que intervenir el querer de la administración.
la inteligencia de la administración, la propia voluntad de la administración, pero que en todo caso producía efectos jurídicos como los hechos que devienen de la falla del servicio. No es que la administración quiera errar cuando presta servicios y se equivoca en la prestación de los servicios. Si el servicio se presta mal, si el servicio se presta de forma inoportuna, si el servicio definitivamente no se presta, es factible que se produzca un hecho jurídico consistente en la producción de un daño antijurídico que la administración debe salir a reparar. Ese es más o menos el ámbito que gobierna en Colombia el mundo de las acciones o ahora medios de control. Es decir, las acciones de impugnación están dirigidas a atacar los actos administrativos como declaraciones de la voluntad de la administración. Y estas otras acciones, especialmente la acción de reparación directa, está encargada de juzgar o examinar no tanto los actos ilegales de la administración, sino los hechos de la administración. Bien, aquí viene el primer problema, y es que la administración tiene una importancia vital porque la Constitución y la ley le permite a la administración dictar dos tipos grandes de actos administrativos. Los actos administrativos impersonales, abstractos, que crean situaciones igualmente impersonales, abstractas y generales, y los actos administrativos de contenido particular y concreto. Hagamos entonces, antes de avanzar, una pequeña ubicación espacial. Pongamos en este lado la ley con su carácter general de mandar, prohibir, permitir y castigar. En otro extremo hemos de poner la sentencia como la concreción particular de la ley al caso, es decir, creadora de situaciones jurídicas individuales y concretas, como cuando en una sentencia el juez dice que X persona a partir de ahora, por ejemplo, es jubilado, o que a partir de ahora a cierta persona se le reconocerá un determinado carácter. Si, por ejemplo, la administración le ha quitado a un sujeto la licencia para ejercer una profesión ilegalmente, el juez luego le restablece ese derecho y dice, a partir de ahora vuelve a tener usted la licencia para ejercer esta profesión. He ahí una concreción al caso concreto de una ley general que regula el fenómeno, por ejemplo, de las licencias para ejercer ciertas profesiones. Tenemos esos dos extremos, la norma general y bueno, en términos kelsenianos, sería una norma particular y concreta, específica, contenida en la sentencia. Los actos administrativos que produce la administración suelen ser, en algunas ocasiones, actos parecidos a la ley. Esos son los actos generales o llamados, mejor todavía, reglamentos. Y al mismo tiempo, la administración puede producir actos de contenido particular y concreto muy parecidos a la ley, muy parecidos a la sentencia. Y ese es uno de los planteamientos iniciales que dejo hechos hasta aquí. Los actos administrativos de carácter general, que en otros ordenamientos son conocidos mejor con la expresión simple de reglamentos, es decir, el acto reglamento, es un acto de connotaciones similares a la ley. Se trata de juicios normativos que mandan, que permiten, que prohíben y que incluso en algunas ocasiones hasta castigan también o ayudan a la ley a fijar las condiciones en que debe imponerse un castigo. Y los actos administrativos de contenido particular y concreto son muy parecidos a las sentencias en cuanto que
la administración, a través del acto administrativo de contenido particular y concreto, lo que hace es justamente concretar ciertas relaciones jurídicas ya nacidas, incluso antes del acto administrativo mismo. O que el acto administrativo habilita o posibilita el nacimiento de estas situaciones jurídicas particulares y concretas. Por eso es difícil las definiciones a priori de actos administrativos. ¿Por qué? La dificultad estriba fundamentalmente en el hecho de que la administración funge a veces como un legislador, sujeto obviamente a la ley y a la Constitución, pero legislador al fin y al cabo, y a veces funge como un juez, cuando concretiza y particulariza los actos administrativos a las situaciones particulares. Un ejemplo bien característico de esto es nada menos y nada más que el famoso pico y placa. Trabajemos un poco ese famosísimo caso colombiano y de otros países, el tal pico y placa. Incluso en Colombia, el pico y placa lo fija el alcalde, ya ni siquiera el consejo que tendría, digamos, el consejo municipal, que tendría como una vocación más democrática, porque es un cuerpo colegiado de elección popular. El alcalde es también de elección popular, pero es un órgano unipersonal. Pues la Corte Constitucional ha avalado que los alcaldes, mediante un decreto, puedan fijar la restricción de circulación llamada pico y placa. Entonces, un alcalde a las 8 de la mañana dicta un decreto y dice que queda prohibida la circulación de vehículos que cuya placa termine en un determinado número. Que queda prohibida. Está bien. Eso es una norma jurídica de tipo prohibitivo. No me puede nadie discutir que igual fuese que lo hubiese dictado el Consejo, la Asamblea o la ley. Vamos a suponer que tenemos un Congreso súper efectivo que se puede reunir en minutos para ordenar una ley de pico y placa según las conveniencias para mejorar la movilidad. Y a las 8 de la mañana el Congreso se ha reunido y ha dictado una ley que dice prohíbese la circulación de este tipo de vehículos estos días. El contenido de este Congreso, el contenido de la ley expedida por este Congreso no difiere nada del contenido del decreto que ha dictado el alcalde. Ambos, sea ley formal, stricto sensu, o la ley de tipo administrativa por el órgano que lo ha dictado, no difieren esencialmente en su contenido. Tienen un mandato de prohibición. Muy bien. Por la mañana el alcalde ha dictado la prohibición en abstracto, en general. Y resulta que por la tarde han pillado a un conductor distraído que ha violado la norma de pico y placa y la policía trae al sujeto, al alcalde, para que le imponga la condigna sanción. No lo va a hacer obviamente a través del alcalde. Por razones de división de trabajo habrá un inspector de policía que se encarga de hacer eso, pero es igual la alcaldía. Entonces, por la mañana fija la norma y por la tarde la aplica al caso concreto, en el sentido de aplicarle una sanción por haber violado el pico y placa. Esas son las particularidades que tiene la administración. La administración pública, en virtud de las competencias de tipo reglamentario, funge como un legislador y funge también como una especie de juez, porque desciende al caso concreto las normas jurídicas que incluso en un momento dado la propia administración ha dictado. Por eso nos suele sorprender la definición de acto administrativo, porque generalmente los juristas estamos muy conformes con que la ley se dicte por los órganos de elección popular, especialmente el Congreso, o digamos en últimas también
las ordenanzas y los acuerdos municipales, que son unas leyes locales, así en Colombia se sigan llamando actos administrativos. Son las leyes locales. Estamos acostumbrados a que, digamos, el legislativo, como cuerpo colegiado, dicte las normas generales. Y estamos acostumbrados a que los jueces dicten unos actos jurídicos obligatorios que crean unas situaciones individuales y concretas con la esperanza de resolver un conflicto de intereses. Cuando vemos a la administración, no caemos en la cuenta de que la administración tiene la doble condición. Suele fungir, insisto, como un legislador y suele fungir como una especie de juez y dicta los actos de contenido particular y concreto. En ese sentido, revisemos un poquito, por ejemplo, lo que alguna vez dijo la jurisprudencia sobre las diferencias entre estas categorías jurídicas de actos normativos o generales y los actos particulares. Los actos de contenido general suelen tener los actos de contenido general que crean las situaciones jurídicas generales suelen tener contenido igual para todos los individuos puestos en la situación. Esa es una condición importante para ir descubriendo cuándo se trata de un acto general o reglamentario y cuándo se trata de un acto particular y concreto. Claro, diga usted el juicio normativo de este tenor. Todo aquel que cumpla 20 años de servicio y 60 años de edad tendrá derecho a una pensión jubilatoria equivalente al 75% de lo devengado en los últimos 10 años. Esa es una norma jurídica de contenido igual para todos los individuos puestos en la situación. Todos aquellos que tengan esas condiciones, en principio, tienen esa categoría o tendrían derecho a esa norma. Pero en cambio, un acto de contenido particular y concreto ya no es igual, porque la resolución que le reconoce la pensión a Juan es distinta en algunas características a la de Pedro, a la de Juana, a la de Antonio. Cada sujeto jurídico, cuando el acto general desciende al caso concreto, hace que varíe el contenido del acto administrativo. ¿Cómo reconocemos un acto administrativo de contenido particular y un acto general a partir del contenido? El contenido es igual para todos los individuos puestos en la situación abstracta. El contenido es variable de sujeto en sujeto una vez desciende al caso. Los actos generales, que dan lugar al nacimiento de las situaciones generales, abstractas, impersonales, no dan per se lugar al nacimiento de derechos subjetivos. Esto es muy importante que logremos entender, no entender, porque todo lo entendemos, sino respetar unas bases, es decir, creer en la dogmática. Cuando uno no cree en la dogmática propia del sistema de nuestro derecho legislado, entonces pues prácticamente no va a haber modo posible de ponernos de acuerdo en cómo deben dictarse las sentencias o cómo deben dictarse los actos administrativos. No se trata de, valga la pequeña digresión que estoy haciendo, no se trata de decir la verdad, porque ustedes saben que en materia de derecho, en estas profesiones que hemos escogido, en estas disciplinas que para algunos son de tipo, así las llaman algunos entendidos, disciplinas de tipo literario, porque están basadas fundamentalmente en lenguaje, ¿sí? En el código del lenguaje. Este tipo de disciplinas no necesariamente están dirigidas a mostrar la verdad, sino están dirigidas a mostrar unos criterios o unas categorías o unas realidades jurídicas convincentes. Lo que tenemos que hacer cuando estudiamos estas categorías es convencernos con buenos argumentos de que tal vez esta es la mejor categoría jurídica, o esta es la mejor definición, o esta es la mejor conclusión jurídica de estas normas, de estos actos administrativos, de estas sentencias, o del juego que
existe o que debe darse entre la ley, el acto administrativo y la sentencia. Se trata entonces de, como les digo, crear una dogmática. ¿Qué nos dice la dogmática? Que los actos administrativos generales que crean las situaciones jurídicas generales, abstractas, impersonales, per se no dan lugar al nacimiento de derechos subjetivos. Recién condicionan el ejercicio y el nacimiento de esos derechos. Son la condición para que nazcan esos derechos. En cambio, los actos de contenido particular y concreto, estos sí son los que hacen surgir los derechos, hacen surgir las situaciones jurídicas concretas en el sentido de particularizar, si se trata de derechos, el derecho mismo respecto de un sujeto. Lo explico más o menos así. Imagínense que dictamos una ley que dice lo siguiente. Para ejercer de abogado se necesitará haber cumplido un pensum, un curso en la universidad durante 5 años, una universidad reconocida. Y luego deberá, además, vamos a suponer alguna cosa importante para ser abogado, ¿no? Hacer una práctica en un tribunal durante 1 año con buena calificación. Sin eso no se podrá ser abogado. Vamos a suponer. Dictamos esa norma. Fíjense ustedes, como es en abstracto, todavía no da lugar al nacimiento de derechos. Vamos a suponer que un señor dice, ve, yo ya tengo eso porque yo definitivamente hice el curso en la universidad, hice la pasantía en el tribunal, de modo que voy a reclamar mi diploma de abogado. No dice que voy a reclamar, no dice eso. Pone una oficina y dice, y se lanza al mundo del mercado y dice, abogado, y hace timbrar unas tarjeticas que dice, abogado, ¿sí? Y recibe, empieza a recibir poderes y va donde, y hace un poder y se presenta a un juzgado y dice, el juez le dice, muéstreme la tarjeta profesional, muéstreme la acreditación de que usted es abogado, la licencia para ser abogado. Y él le dice, ¿cuál licencia? No necesito licencia, mire, me acojo a esta ley. Me acojo a una ley que dice, usted la debe conocer, juez, que si un sujeto hizo 5 años de derecho más una pasantía, ya es abogado. Me acojo a eso. De modo que haga el favor y me acepta como abogado en este caso, como el personero en este caso. El juez le va a decir, no, un momentico. Tiene usted que ir necesariamente a la administración de la ley de la abogacía, es decir, al consejo, la judicatura, qué sé yo, y obtener una habilitación expresa para usted. De lo contrario, no sirve. Ahí noten ustedes. La situación general, abstracta, no da lugar al nacimiento de derechos per se. Este sujeto tiene que hacer una petición. Lo más seguro es al Consejo de la Judicatura, al operador de la ley, y decirle que como ya cumplió con las condiciones, dicte un acto particular y concreto llamado licencia para ejercer la profesión de abogacía, o tarjeta profesional, como llaman aquí. Entonces ya el operador, que llaman ahora jurídico de la norma, chequeará que las condiciones estén cumplidas y dictará la resolución 2020, por la cual al señor fulano de tal, a partir de hoy, se lo inscribe como abogado. Ese es el acto que le da derechos. Ese sí le dio ya el derecho. Una vez ejecutoriado, se crea una situación jurídica favorable. De esas situaciones jurídicas favorables que son difíciles de revocar incluso. No se pueden en principio revocar sin permiso del titular una vez se han concedido. Bueno, esas son las situaciones jurídicas favorables, duras, sólidas, que nacen de la aplicación a un caso concreto de un acto administrativo. Por eso, entre otras diferencias, los actos generales, abstractos impersonales, que crean las situaciones jurídicas abstractas impersonales, están contenidos en leyes o en reglamentos. Esas son las formas que contienen los actos jurídicos de tipo general o las normas jurídicas. En cambio, las formas que suelen tomar
los actos de contenido particular son resoluciones, decretos, oficios, memorandos, otro tipo de documentación, incluso diferente a la clásica ley o al clásico reglamento. ¿Cuáles son los que tienen vocación de permanencia en el tiempo? Los que tienen permanencia en el tiempo son los actos de contenido particular y concreto. Esos tienen, una vez ejecutoriados, permanecen en el tiempo. En cambio, las situaciones de tipo general están sujetas a jus variandi. El legislador puede variar constantemente el reglamento, la ley, y no hay derecho adquirido al reglamento, no hay derecho adquirido propiamente a la ley. Y eso es tan evidente que uno decía hasta hace poco, o decía la gente hasta hace poco, no, yo creo que ya derecho adquirido debo tener, por ejemplo, a esa gran pensión jubilatoria que voy a ganar, porque ejerzo de juez o ejerzo de congresista. Voy a tener ya ese derecho. Pues no, fíjese usted, ni siquiera hay derecho adquirido en relación con la Constitución, porque la Constitución misma puede cambiar, como cambió en Colombia, para decir que por razones de igualdad, de economía, de básicamente solidaridad, era necesario disminuir ciertas pensiones jubilatorias excesivas que habían conferidose en Colombia. ¿Dónde están los derechos adquiridos ahí? No hubo. Es que uno tiene derecho adquirido es respecto de una ley específica o respecto de una norma constitucional, pero si la ley o la norma constitucional varía, jus variandi, pues hasta ahí llegó el derecho adquirido. Bien, rápidamente les voy a comentar que, en efecto, los actos administrativos, ¿qué tenemos? En la ley en Colombia, el código, el CEPACA, nos dice cuáles son los vicios del acto administrativo. Y los vicios del acto administrativo tienen que ver con los elementos del acto administrativo. Los elementos del acto administrativo, como ustedes los conocen muy bien, son básicamente 5, y tienen que ver con la competencia, la forma y el procedimiento, el motivo y la motivación, la finalidad y el contenido. Resulta que no todos estos vicios son predicables de los mismos reglamentos. La ley, ya venía esto del decreto 01, ya estaba previsto así, no distingue al establecer los vicios del acto administrativo y dice que cualquiera de estos vicios puede anular el acto administrativo independientemente de si se trata de un acto general o de un acto particular. Pero les cuento una cosa, es evidente que ciertos vicios no son aplicables propiamente a los reglamentos. Me voy a referir en concreto al derecho de defensa. El derecho de defensa es obviamente predicable y aplicable respecto del acto administrativo de contenido particular y concreto punitivo. Cuando la administración empieza a ejecutar una actuación administrativa tendiente a la sanción de un determinado sujeto por haber cometido alguna infracción, debe asegurarse con lo que mejor pueda para reconocerle derecho de audiencia y defensa. Esto es obvio. Ya lo hemos aceptado como una situación absolutamente indispensable para que funcione cabalmente el debido proceso. Pero no se puede predicar lo mismo cuando vamos a hacer un reglamento, porque es que yo he visto demandas, he visto peticiones de nulidad de los actos administrativos generales en los que me reclaman que anule actos administrativos de tipo normativo, reglamentos, que dice que porque se violó el debido proceso en la modalidad de las defensas. ¿Pero las defensas de quién? Pues que los actos administrativos generales no están dirigidos a crear situaciones particulares y concretas, y por eso hay una cierta incompatibilidad, como estaba diciéndoles, por lo menos de esta causal de nulidad del acto administrativo por violación al derecho de defensa. Bien, para rematar esta conferencia necesito
abordar esta cuestión. Es la cuestión relacionada con la nulidad de los actos administrativos. ¿Qué pasa con esto? La expresión nulidad, o la institución más bien de la nulidad, fue tomada del derecho civil. En el derecho civil hay dos grandes actos jurídicos, el contrato y el testamento. Son actos en los que, como les decía, prima la voluntad fuerte de las partes. Si se anula un acto jurídico del derecho civil, contrato, o un testamento, o un legado, se espera que pase, que entonces las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de producirse el acto jurídico. Es decir, estas nulidades en el derecho civil tienen una lógica de producir efectos a partir de cuando se dictó el acto, es decir, efectos ex tunc. El derecho administrativo, cuando enfrentó el problema de la invalidez de los actos jurídicos de derecho público, no sabía en principio qué opción, qué categoría jurídica, qué institución acoger, y acogió la doctrina de la nulidad del derecho civil. Y esta doctrina de la nulidad del derecho civil, con efectos a partir de cuando se dicta el acto, tiene lógica tratándose de actos administrativos de contenido particular y concreto, pero no tiene ningún sentido cuando se trata de actos administrativos normativos o actos administrativos generales. Aquí, la institución más apropiada para examinar los efectos de la sentencia es la institución de la inexequibilidad. No se olviden que prácticamente unos 100 años después de estipularse en Francia las leyes civiles, el Código Civil, empezaron estos países suramericanos, Colombia mismo, a pensar seriamente en la institución de la invalidez de las leyes. Recién, como es sabido, en Colombia, el acto legislativo 3 de 1910 vino a estipular la institución de la inexequibilidad. ¿Qué significa inexequibilidad? Inexequibilidad significa fundamentalmente inejecutabilidad. Fíjese usted cómo esta institución pretende preservar la presunción de constitucionalidad de las leyes y por eso la invalidez de una ley decretada por la Corte Constitucional o en su momento la Corte Suprema es una invalidez que solamente tiene efectos a partir de cuando la sentencia se dicta, en el sentido de mandar una orden. La orden que manda la Corte es: no se ejecute más esta ley, porque nos ha resultado, después del estudio que hemos hecho, contraria a la Constitución. Ese es el efecto a futuro, o ex nunc, de la sentencia que declara la invalidez de un acto normativo. Como los actos administrativos generales, abstractos, impersonales o reglamentos son de la misma naturaleza de las leyes, tienen una base similar, yo soy partidario siempre de que los jueces deberían declarar las nulidades de este tipo de actos con la expresa mención de que se trata de una nulidad con efectos hacia el futuro, salvo algunas contadas excepciones en las que pudiera pensarse en una nulidad o en una nulidad a partir de cuando se dictó el acto administrativo. Uno de los problemas que tenemos en Colombia es que utilizamos a veces la misma expresión para distintas categorías. Nos pasa con el acto administrativo. En Colombia no distinguimos mucho en el argot, en el lenguaje. Siempre usamos la expresión acto administrativo, pero no distinguimos si es un acto particular o es un acto general. Nos toca a cada rato en el habla, cuando vamos hablando, ponerle el apellido. Acto administrativo, en este caso particular. Acto administrativo, pero en este caso es general.
En otros ordenamientos jurídicos, como entienden la diferencia, la expresión acto administrativo está reservada para los actos de contenido particular y concreto. Y en el lenguaje común, la comunidad, los jueces, los abogados, se refieren al acto general normativo como un acto administrativo, se refieren con la expresión reglamento, para que quede claro de qué estamos hablando. Así como cuando en el lenguaje del derecho común utilizamos la palabra ley para lo general y sentencia para lo particular. ¿De dónde viene tu derecho a la propiedad? De la ley. Por accesión, por usucapión, por tradición. Y el tuyo, sí, pero a mí me tocó ir donde el juez. Es decir, yo derivo la propiedad porque a mí, en mi caso, me tocó ir donde el juez. Y tengo una sentencia que me declara dueño. La ley o la sentencia son los dos soportes en el mundo del derecho civil de los derechos. En el mundo del derecho administrativo no basta la ley, es necesario, no bastan los reglamentos, es necesario tener también los actos administrativos de contenido particular y concreto, que más o menos serían entonces una especie de sentencias dictadas por la administración. Bien, volviendo entonces al punto, mi teoría es la de que debido a la naturaleza jurídica, no es debido a la acción que se ejerció, al medio de control que llaman ahora, no debido al órgano que emite la sentencia, nada de eso es válido. Lo único válido es la naturaleza jurídica del acto que se ha juzgado. Si el acto que se ha juzgado es de naturaleza normativa, la sentencia que declara la nulidad de ese acto normativo tiene que producir en principio efectos a partir de cuando el juez declara que es nula o que es inválida. Tiene un efecto similar a la inexequibilidad, en el sentido de que el juez administrativo había ordenado que no se cumpla más una ordenanza que declara que ha creado un impuesto, por ejemplo. Que no se ejecute más. Pero lo ejecutado hasta ahora es válido, por razones de seguridad jurídica. Porque además estas normas jurídicas no solamente quitan, también confieren derechos. Y mal haría un juez, imagínense, o la Corte Constitucional, declarando la inexequibilidad de leyes, o el Consejo de Estado declarando la invalidez o la nulidad de reglamentos que han dado derechos. Supóngase por un momento nomás, para terminar esta conferencia, porque me dicen que el tiempo prácticamente se agota, y tal vez no alcanzo a tocar todos los temas, pero quisiera redondear entonces con un ejemplo. Supóngase que un reglamento, llámese ordenanza, acuerdo municipal o un decreto del presidente, ha ordenado un beneficio a 10 millones de personas. Vamos a suponer un subsidio de desempleo. Ha ordenado el pago de un subsidio de desempleo a muchas personas necesitadas, que las hay, tanto que, hombre, la desigualdad pues es rampante y no voy a hablar ahorita de eso en Colombia. Pues bien, llevamos ya 1 año o 2 años de entrega de sus subsidios. Y resulta que ahora el Consejo de Estado dice que es nulo el decreto reglamentario que ordenó la entrega de esas ayudas a esa gente pobre. Para aquellos que piensan que el efecto es siempre y en todos los casos, a partir de cuando se dictó el decreto, es decir, un efecto stunk, la lógica indicaría que el juez ha ordenado el reintegro de todo ese dinero. Es decir, esta gente que ha recibido ese subsidio ahora está emproblemada doblemente. Fuera de que ya está desempleada, ¿sí? Ahora tiene que conseguir el dinero para devolverle al Estado el subsidio que recibió, habida cuenta de que se dictó una sentencia cuyo que dice es nulo, y como la nulidad tiene efectos retroactivos, así nomás, sin detenerse en nada, en consecuencia habría dado lugar a que el Estado inicie acciones para recobrar
o repetir lo que pagó indebidamente. A nadie le gustaría que eso le pase. A nadie. Porque estaría afectada la seguridad jurídica. O una cosa que llaman también aquí en Colombia confianza legítima. De que cuando se recibió el subsidio, se recibió con base en la ley y de buena fe. Claro, es un error. Es un error. Y ahí viene la confirmación de mi tesis. Estas son normas jurídicas y como son normas jurídicas, la nulidad equivale a una especie de inexequibilidad. Si estaba haciendo mal el gobierno entregando estos subsidios, el juez ha ordenado que en adelante no se entreguen más. Pero lo entregado ahora está bien hecho. Esa es la lógica. Otra cosa diferente, totalmente diferente, es un caso particular y concreto, en el que un sujeto reclamó la entrega del subsidio. Y en la administración decretó una resolución y dijo, no se le entrega este subsidio a este señor. No tiene derecho. En particular y concreto, Juan no tiene derecho al subsidio. Interpone una acción de nulidad y restablecimiento del derecho y el juez anula un acto particular y concreto. En este caso, como se trata de un acto jurídico individual y concreto, unilateral de la administración, el efecto de la nulidad se asimila al efecto de la nulidad que quiere el Código Civil. Las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes. Y condena al Estado entonces a entregarle el subsidio que no le entregó oportunamente si es ilegal la negativa de la administración. Esa es una diferencia abismal y clara sobre estas categorías. Bien, pues pensé sinceramente que iba a tener más tiempo porque he perdido pie en cuanto al espacio que tiene el programa, así es que voy a detenerme aquí. Con ese ejemplo he tratado de hacer la conclusión básica de mi conferencia para esperar si ha lugar alguna inquietud o pregunta y muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Muy amables. Doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, muchas gracias por su excelente exposición y disertación sobre un tema tan relevante para nuestra comunidad y para la sociedad en general, como es conocer las formas de juzgamiento actuales para los diferentes tipos de actos administrativos. Nuevamente saludamos a los tribunales, despachos judiciales que se encuentran en este momento conectados y están recibiendo la transmisión de este espacio. Por tema de tiempo vamos a hacer solamente 2 preguntas, doctor. Nos ha llegado 2 preguntas que son muy similares, entonces voy a permitir leerlas, llegaron vía Twitter. Dice, doctor, si acto administrativo y ley pueden tener connotaciones similares, ¿en dónde existe la diferencia para que su control sea legal o constitucional? Y la otra está encaminada a determinar qué tipos de decretos, que son considerados actos administrativos, deben ser conocidos en acción de nulidad por inconstitucionalidad por la Corte Constitucional y cuáles por el Consejo de Estado. Entendí que quería una explicación, una de las preguntas más específica en relación de por qué la asimilación entre ley y los decretos que dicta el gobierno. La similitud estriba en que las leyes crean situaciones generales, abstractas, mandan, prohíben, permiten, y un decreto del gobierno puede hacer exactamente lo mismo. No estoy hablando de los decretos legislativos o decretos con fuerza de ley, porque en ese caso el presidente estaría habilitado como una especie de legislador. Estoy hablando del ejercicio neto de la función reglamentaria que deriva muy particularmente del artículo 189-11 de la Constitución. Este artículo claramente dice que el gobierno, el presidente de la República, tiene competencia reglamentaria. La competencia reglamentaria está gobernada por un principio llamado necesidad. Cuando la ley es muy genérica y abstracta, el presidente tiene la obligación de concretarla un poco más a través de la función reglamentaria. Cuando la ley es muy detallada, va detallando los casos que regula, reduce, ya no hay necesidad de la reglamentación. Generalmente, fíjese usted, los códigos de procedimiento judicial, sea el civil o el contencioso administrativo, el legislador, propiamente el Congreso,
pretende detallar al máximo todos los trámites que sigue una demanda. Casi no le deja espacio al gobierno para reglamentar. En cambio, hay otros en otras ocasiones que es indispensable la reglamentación. Yo noté, por ejemplo, que hace poco se dictó un decreto muy importante sobre cómo deben pagarse algunas pensiones de jubilación especiales como la de la pensión familiar. A través de un decreto reglamentario el gobierno va detallando todos los pasos y todas las condiciones que debe reunir quien quiera acogerse a este tipo de beneficios. He ahí la similitud de contenido entre un decreto reglamentario y una ley. Es por el carácter de la norma, el carácter del juicio normativo, en el sentido de crear una situación en abstracto muy parecida a la que crea la ley. Y la otra pregunta, en cuanto a específicamente a los decretos que puede conocer el Consejo de Estado en la llamada acción de nulidad por inconstitucionalidad, bueno, aquí sí hay un lío por lo siguiente. En principio, esta acción de nulidad por inconstitucionalidad a cargo del Consejo de Estado tenía que haber sido dada solamente para juzgar unos decretos muy concretos y específicos que el gobierno puede dictar y que se suelen conocer como los reglamentos autónomos o constitucionales. Me explico. La Constitución en ciertas ocasiones autoriza al presidente de la República para dictar decretos sin necesidad de que medie una ley previa. Este tipo de decretos deberían, por ser tan parecidos a la ley, en el sentido de no necesitar una ley habilitante ni una ley que reglamentar, sino que el presidente extrae la competencia directamente de la Constitución, deberían tener un control especial. ¿Qué control? El control de la acción de nulidad por inconstitucionalidad. En la lógica siguiente, como se trata de decretos que el presidente puede dictar, cuya competencia deriva directamente de la Constitución, la comparación única posible, en principio, de este decreto, a ver si está correcto o incorrecto, es con la propia Constitución, no es con la ley, dado que es una competencia dada al presidente de la República directamente por la Constitución, al igual como cuando la Constitución asigna las competencias del Congreso de la República. ¿Con qué comparamos una ley? Para mirar y chequear si esta ley está conforme con el ordenamiento, solo con la Constitución. ¿Con qué comparamos un decreto normal que ha dictado el presidente, un decreto reglamentario? Pues con la ley y con la Constitución. Pero si es un decreto cuya competencia se extrae directamente de la Constitución, no hay más que compararlo que con la Constitución. Esa era la lógica. Por eso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en su momento dijo, esos decretos son estos, y los enlistó. Posteriormente, y lamentablemente a mi juicio, la Corte Constitucional declaró inexequible esa lista. Dijo no, cualquier decreto puede ser, en consecuencia, objeto de la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Y a estas alturas, esa acción se superpone a la acción de simple nulidad. Ha sido mi teoría y siempre he explicado eso. En Colombia tenemos ahora como dos mecanismos para atacar los decretos del gobierno, independientemente de si sean los reglamentos constitucionales o si sean decretos comunes y corrientes, o sea, decretos reglamentarios. Dos caminos. ¿Cuál? El primer camino es la acción clásica de nulidad. A través de la acción de nulidad, usted puede pedir la nulidad por razones de ilegalidad o por razones de inconstitucionalidad. Pero tiene otro camino, y el camino es la acción de nulidad por inconstitucionalidad. ¿Cómo se abre este camino? Es un truco. Si solamente acusa al decreto de violar la Constitución, si el cargo de nulidad que llamamos, o sea, las acusaciones, el concepto de la violación, se basa en que este decreto habría violado la Constitución y hace esa invocación, entonces la acción se torna acción de nulidad por
inconstitucionalidad. Yo he catalogado siempre esta cuestión como un error grave, porque en Colombia tenemos entonces una especie de acción superflua. La acción superflua, a mi modo de ver, pues es la misma acción de nulidad por inconstitucionalidad, que tenía lógica cuando existía la ley que decía que esta acción solamente cabe contra unos decretos tarifados o específicamente previstos en la Constitución, como cuando, por ejemplo, la propia Constitución autoriza al presidente a dictar ciertos decretos. Un caso evidente y claro es el Estatuto de Bogotá, que fue dictado con ocasión de unas normas transitorias de la Constitución de 1991. La Constitución del 91 autorizó al presidente para dictar directamente el Estatuto de Bogotá. Entonces, el Estatuto de Bogotá todavía es la hora en que no se sabe exactamente si es una ley, un decreto ley, un decreto especial de estos reglamentos constitucionales, un decreto reglamentario. ¿Qué es? En su momento la Corte Constitucional no quiso conocer de las acciones de nulidad interpuestas contra este decreto y terminaron siendo conocidas por el Consejo de Estado. Doctor, finalmente nos llega una pregunta también vía Twitter y dice, doctor Bastidas, ¿los actos electorales son actos particulares o generales? Por tanto, ¿tienen efectos SNUNC o STUNC? ¿Usted qué opina? Los actos electorales son de una categoría muy importante, interesante. Fundamentalmente, los actos electorales crean situaciones de contenido particular y concreto en cuanto que confieren categorías, investiduras a sujetos jurídicos determinados. Es muy difícil no llegar a esta conclusión. Es decir, si la autoridad electoral declara elegido senador a Juan Pérez, este punto, esta declaración es evidentemente una declaración de carácter particular y concreto en cuanto que le ha dado esta categoría de senador o de representante a este sujeto. Pero no puedo desconocer que tiene interés público que trasciende los intereses personales del elegido. Pero no veo yo que eso sea una norma. El acto electoral no es una norma, no es un acto normativo, el acto por el cual se declara una elección o se hace un nombramiento, da igual, ¿sí? No es propiamente una norma general, abstracta, impersonal, no es un deber ser para un conglomerado. De modo que yo descarto por completo que se trate de un acto reglamentario. Ahora bien, vale la pena aquí hacer una pequeña acotación. Les cuento que en España, por ejemplo, hay 3 categorías de actos administrativos. Y quizá en Colombia nos va a tocar también ir creando esta otra categoría. Me refiero a lo siguiente. Están los actos administrativos particulares y concretos, comunes y corrientes, los reglamentos de que yo he hablado, y en el ordenamiento español también hablan de los actos administrativos generales, no normativos, que son justamente, por ejemplo, los actos por los cuales la administración crea sus propias instituciones, modifica las plantas de personal, crea y suprime cargos. Es decir, ellos han creado la categoría de los actos generales para efectos de mirar o ver este tipo de actos que organizan a la administración, miran a la administración, vuelven los ojos a la administración, no regulan la conducta de la gente, no como un código de policía, no regula la conducta de la gente, regula interiormente la administración. Este tipo de actos de la administración suelen también tener la categoría en otras latitudes de actos generales no normativos. El acto electoral, por la trascendencia que tiene, se declara elegido a fulano de tal presidente de la República, tiene una connotación subjetiva, contenido particular y concreto, pero tiene una gran trascendencia de tipo general, de interés público,
pero eso no lo vuelve, a mi juicio, un acto administrativo normativo. Los efectos de la sentencia en este caso son efectos hacia el futuro, porque imagínese usted anular una elección, estaba hablando de la elección, anular la elección, si usted anula la elección y le hace producir efectos hacia el pasado, Stunk, que estaría cayendo en un mundo absurdo, según el cual nunca fue empleado, nunca fue funcionario, nunca tuvo la autoridad. Y de ahí vendría una cascada entonces absurda de que todo lo que dictó un presidente cuyo nombramiento se anula, cuya elección se anula después de 3 años, sería nulo, lo cual es absurdo. Para eso viene una teoría que se llama la teoría del funcionario de hecho, el reconocimiento de autoridad, a pesar de que luego se anule el nombramiento o la elección, para paliar el efecto que pudiera tener la nulidad Stunk. Todo eso me parece a mí un poco enredado. Lo más sencillo de decir en estos casos es que en estos eventos, aún tratándose de actos de contenido particular y concreto, la nulidad produce un efecto nítidamente hacia, la nulidad de nombramientos, hacia el futuro. Doctor Bastidas, muchas gracias por su claridad y su precisión en el tema. Además, muchas gracias por su tiempo para permitir que la ciudadanía interactúe con los altos miembros de esta corporación. A los presentes, muchas gracias por su asistencia, a los tribunales y despachos judiciales que están conectados a través de nuestra página web y Twitter. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Los esperamos en la próxima videoconferencia en este espacio, Consejo de Estado en línea de cara al país, que se realizará el próximo 11 de junio, día en que nos acompañará el exconsejero de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, doctor Enrique José Arboleda Perdomo, quien disertará sobre el tema de medidas cautelares. Los esperamos. Buen día.